Bueno, la segunda parte, nuestro hermano Nelson va a tratar de empalmarla o complementarla, que es la santificación. ¿Qué relación tendría también con la justificación? Si es que la tiene, ¿verdad? Bueno, y que Dios nos ayude nomás a entender todo esto. Estamos en el mismo día miércoles. Seguimos el día miércoles 10. Seguimos el miércoles 10, son ahora las 5:30. Claro, vamos a tratar el tema de la... ¿Qué significa santificación? Claro, la palabra, bueno, estoy buscando santo, significa, es como apartado. ¿Apartado de qué? Claro, que apartado porque puede ser de muchas cosas. Por ejemplo, si tú que fuiste adventista, el sábado, ¿ya? La semana tiene 7 días y el sábado se considera el día séptimo, ¿cierto? No como vemos nosotros, que el día séptimo como que el domingo, ¿no es cierto? Dice el lunes. Claro. Pero para los judíos, el sabbat era el día séptimo, era el sábado, y el día primero era el domingo. Ya. Y ellos tienen un día sábado, que yo ahí no me manejo mucho, pero yo sé que tiene que estar relacionado porque Dios en 6 días hizo el cielo y la tierra. Dice que el día séptimo reposó de todas sus cosas y lo santificó o lo apartó. Lo llamó santo, apartado. Ya, pero ahora el Señor quiere apartar al creyente, ¿no es cierto? Claro, pero es el concepto para que la gente entienda lo que es la palabra santo, ¿ya? Tiene que ir con un apartarse. Apartarse para que sea de Dios. Para que sea de Dios. ¿Ah? ¿Ya? O sea, de Cristo también dice. O de Cristo. Pero mira, bueno sería que a lo menos que leyéramos el Génesis capítulo 2, 1 al 3. ¿Ya? Porque... Génesis 2. Claro. Que ahí habla del día sábado. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho. Claro, es que tú ves que el día séptimo, día sábado, ¿cierto? Dios terminó esa obra en relación a este mundo, ¿no es cierto? A lo que estaba creando, ¿cierto? Todo lo que estaba haciendo. Y dice que lo hizo santo, ¿no es cierto? Y reposó. ¿Ah? Tiene que ir con un reposo. ¿Ah? Claro. O cesó de trabajar. Cesó de trabajar. ¿Ya? Entonces lo apartó entre todos los días. O de crear. Claro, de crear en este caso, porque estaba creando, ¿cierto? Entonces, la palabra santo tiene que ir con eso, con apartarse, pero también, oye, interesante, no sé si lo noté bien, en Éxodo 49 sobre el tabernáculo. ¿Ya? Acuérdate que había un aceite de la unción que santificaba las cosas. Tú eso debes manejarlo mejor que yo. Éxodo 40. Versículo. Éxodo 40 dije. Éxodo 40, versículo 9, que habla. 9 dice: y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y le santificarás con todos sus vasos y será santo. Ahí está, ¿no? Santo. Entonces será santo. Entonces tiene que ir con purificación, limpieza, ¿no? También claro. El concepto de... Y el tabernáculo era la tienda de reunión, ¿no es cierto? Claro. No olvidemos que el pueblo es profano. Es inmundo, por decirlo de alguna manera. Es inmundo. O sea, este tabernáculo que Moisés lo está purificando, ¿ya? Lo está instalando dentro del pueblo inmundo. Justamente. Y aquí en una serie de instrucciones nosotros leímos, tenía todo un orden, ¿no es cierto? ¿Ya? Incluso podemos leer un poquito antes, para que la gente mejor comprenda. ¿Por qué no te leí igual del 1 al 9? Porque igual... Del 1 al 9. Más información, digamos, para entregar más información. Y el Señor habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo del testimonio. Eso. Y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo, y meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero, encenderás sus lámparas, y pondrás el altar de oro para el perfume delante del arca del testimonio, y pondrás el pabellón delante de la puerta del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la puerta del tabernáculo del testimonio. Claro. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo, el testimonio y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y el pabellón de la puerta del atrio.
Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y le santificarás con todos sus vasos y será santo. Ya. Entonces, la palabra santo, ¿cómo se podría definir en este concepto, en este contexto? Lo apartó del mundo. Lo aparta. El mundo está todo profano. Está todo profano, ¿cierto? Y que el aceite iba como santificando, como que lo va limpiando, purificando, ¿no es cierto? Claro. Como que, Y también con la sangre hace lo Con la mismo sangre. después, ¿eh? claro. Entonces, esos son, digamos, conceptos apartados, santificación, la palabra santo tiene que ver con todo eso. El Levítico tengo 18. Oye, hay otro término que conviene usar. ¿Ya? Para los usos. Para los usos. Por los usos santos de Dios. Correcto. Porque Ah. están apartados. Están apartados. Levítico dijiste. Sí, parece que Levítico 18. No, no, ya no. A ver si lo noté bien. Al 10. Habló Aarón diciendo: tú y los hijos contigo no beberán vino Eso. ni sidra cuando hubieres de entrar en el tabernáculo del testimonio, porque no muráis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones. El 10. Y para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Ahí está. O sea, el santuario le servía a ellos, ¿eh? Les servía. ¿Ya? De hecho, ellos no podían beber ni vino ni sidra. Claro. Y fíjate que en el contexto está hablando del pecado de Nabat y Abiud. Ustedes que hicieron un fuego extraño. Exacto. Y por el contexto parece que entraron un poquito curados. Porque después les prohíbe entrar con vino y sidra. Da la sensación. No sé si tú lo leíste en el contexto. Pero acuérdate que no pudieron hacer el luto por ellos. Les prohibió. Claro. Y después sale ahí donde dice lo que leíste tú. Y Jehová habló a Moisés diciendo: tú y tus hijos contigo no beberán vino ni sidra cuando entren en el tabernáculo de reunión, que era la tienda de campaña, ¿no es cierto? Ya. Para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. O sea, una persona que puede distinguir tiene que estar lúcida, porque con un poquito de trago no creo que podáis Claro. estar muy lúcido, y distinguir entre lo que... Y ahí te distingue lo que es profano y santo, ¿cierto? Se da cuenta que lo santo tiene que ir con pureza, con limpieza. Oye, y yo te hago una pregunta. Si un sacerdote entraba por 5 minutos y quedaba mirando todo lo que está adentro, y después salía al pueblo y veía el tremendo contraste Claro. entre los santos que estaba adentro con las carambolas que estaban haciendo aquí afuera, ¿no? Ahí tú veis la diferencia. Se te empieza a discernir el... Claro, porque tenían con qué comparar. Claro. Entre lo santo y lo profano, claro, podéis distinguir. Y para eso no tenéis que estar curado, ¿entendés? Porque si no, no vais a distinguir tampoco. ¿Ya? Por eso les prohibía que cuando entraran ahí tenían que ir totalmente... Incluso había todo un rito, parece que hay una limpieza. Claro. Para poder entrar a ese lugar. Mira, Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, me gusta mucho, parece que sí lo noté bien, pero porque le dice que lo que es Dios para ellos, o lo que son ellos para Dios, mejor dicho. ¿7 cuánto? Te dije Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Porque tú eres pueblo santo al Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Ya. O sea, ¿cómo considera Dios a Israel? A pesar que sabemos que no era mejor pueblo. Claro. Lo sabemos, lo dice. De hecho, los versículos posteriores lo dicen. Pero le dice a ellos el Señor: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial. Claro. Un pueblo apartado, un pueblo diferente. ¿Ya? Más que todos los pueblos que están en la tierra. Bueno, ¿por qué? Aquí podemos empezar a tejer un poquito, porque cómo eran en general todos los pueblos en cuanto a su conducta, porque de eso en el fondo está hablando, ¿no? Yo creo que le echaban para adelante, ¿no? ¿Cierto? Pero por ejemplo ellos tenían muchas contaminaciones, primero con los ídolos, partamos por ahí, Ya. tenían muchas creencias vanas, estaban llenos de dioses y de creencias, de costumbres vanas, ¿cierto? Pasaban a los hijos, a las hijas por el fuego, practicar la hechicería, ¿no es cierto? Tenía muchas contaminaciones. Entonces, cuando Dios toma a Israel, lo quiere como un pueblo diferente. Primero, sacarse todos los ídolos de su cabeza, que existe un solo Dios.
Eso lo leímos también en un estudio, que no hay Dios fuera de mí. Pero para limpiarse ellos, ¿cómo podrían limpiarse? Aquí lo vamos a ver. Primero, o sea, claro, primero tienen que salir de ese mal entorno. Dios lo está sacando. Claro. ¿Cierto? Porque el entorno te envuelve y te seduce o te influye. Y por eso que tenían que sacar a todos los cananeos. Claro, y de hecho les mandó, ¿cierto?, a destruir a 7 naciones Claro. más poderosas que tú, Luis. Despejar todo el lugar. Claro, tenéis que, porque si no vais a aprender las malas costumbres. Exacto. Por eso es que viven conquistando, destruyendo y no podían dejar su altar y nada que les recordara su paganismo, por decirlo de alguna frase. Exacto. ¿Ya? Entonces, así empieza ahí la limpieza. Segundo, no podían dar sus hijos a sus hijas para que no se contaminaran, Claro. ¿cierto? Porque si no te contamináis. Por eso que, Te trabaja la conciencia del... claro, te contamina porque te influye, ¿cierto? Las culturas, tú sabes que se van mezclando y se pegan las malas costumbres. Claro. ¿Ya? Y Pablo lo dijo así, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Ya? Lo dijo. Y por eso que sacó el Corintio también, ¿eh? Porque imagínate que Si lo dejáis adentro. allá adentro. Claro, bueno, estamos ahí hablando, hermano, de un caso, por los que no saben, de un caso de fornicación que se produjo en la iglesia del primer siglo, que un hermano se tomó, ¿cierto?, la mujer de su padre. En este caso sería su madrastro, diríamos nosotros, ¿no? Y bueno, tuvo que salir de la iglesia y ser expulsado. ¿Ya? Y también Pablo decía que no tuviéramos comunión con los hermanos que tenían práctica, ¿no es cierto?, como que se iban emborrachando, que fueran ladrones, Fornicario. que nosotros ni siquiera compartiéramos alguna comida con ellos. Claro. Es una forma de disciplina que muchas veces no se aplica en la iglesia, pero está en la escritura, ¿cierto? Porque si no dice que toda la masa leuda, ¿no es cierto?, se contamina, Claro. o se hincha. Bueno, aquí Jehová dice que los cogió yo como un pueblo santo apartado, ¿cierto? Un pueblo especial para Dios. ¿Ya? Y bueno, y sabemos que no porque eran mejores. Hay otro texto que está viendo el concepto de santo, después vamos a entrar más en profundidad. Deuteronomio 14:2, aquí le llama único, ¿eh? O sea, cambia un poco el concepto, o lo amplía. 14, 2. 2. Que dice más o menos lo mismo. Porque eres pueblo santo al Señor tu Dios. El Señor te ha escogido para que le seas un pueblo singular de entre todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Ya, dice, para Dios un pueblo tiene rey como su pueblo santo, apartado, ¿cierto? Y que sea un pueblo singular, un pueblo único, Claro. diferente a todos los pueblos de la tierra, ¿cierto? Así. Entonces, aquí estamos viendo los conceptos de santo que tienen que ver con apartado, con purificación, con limpieza, con ser único, ser especial para Dios. Y aquí vamos a entrar un poquito más en materia. Yo creo que un poquito. Aquí hay un texto un poco fuerte, que yo creo que es Romanos 12:1. No sé cómo tú lo vas a interpretar. Romanos 12:1. Y seguimos en Romanos. Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Yo creo que el 2 también ayuda en algo. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, aquí hay un ruego de Pablo, ¿cierto? Por la misericordia de Dios, como Dios ha mostrado compasivo y misericordioso con el hombre, apela a eso, ¿no es cierto? Que la persona presente su cuerpo vivo. Aquí está hablando de nuestro este viejo hombre, como que someterlo a la justicia, ¿no? Una cosa así. ¿Ya? ¿Ya? Dice, vivo, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Aquí ya empieza a hablar un poco de que, así como nosotros servimos a la inmundicia, ¿cierto? Ahora tenemos que servir a la santidad. Claro. Darle otra utilidad a nuestra vida. ¿Ah? O otro conducto, se podría decir. Pero lo ves tú como que el romano tenía que retener la pureza. ¿Lo ves por ese lado? Claro, ¿Verdad? claro, porque ya lo vamos a ver, ¿no es cierto? Y de hecho aquí ellos al bautizarse, ¿no es cierto? Porque el bautismo que nosotros conocemos, el bautismo en agua, ¿no es cierto? Que es Sí. un símbolo, Sí. lo que figura es una muerte, que es un renuncio, ¿no es cierto? Al viejo hombre que está contaminado, Claro. aceptó la sangre de Cristo, ¿no es cierto? Y en un símbolo, ¿no es cierto? Que el agua se sumerge, muere el viejo hombre y nace una nueva criatura, una nueva persona. Y eso tiene que retenerlo. Y eso tiene que retenerlo, Claro. esa purificación que le hizo Cristo, que lo perdonó y que lo lavó.
Entonces, Perdona, cuando se vestían los sacerdotes en el modelo antiguo, ellos se vestían preciosos claro, una figura. y mantenían su... Tenían que lavar su ropa, todo. Tenían que mantener la, ¿cómo se La llama? limpieza. Que no se manchara todo este asunto. Claro, Entonces te está enseñando que una vez que fuiste limpio, mantener la limpieza. mantenerla... Esa mantenerla. parte ya, a diferencia de la justificación, es algo que nos compete más a nosotros. Claro, pero está hincada Está claro, en claro, la justificación. está la justificación. Pero esto ya es lo que nosotros Que no, tenemos. no podéis desatar las dos. Claro, Son diferentes conceptos, pero van atados. van atados. Pero esto tiene que más con lo que nosotros que tenemos que hacer. Claro. O mantener, más que hacer como... Claro. No en el sentido salvífico, ¿ah? Esto nada en el sentido... Parece que fue el tuyo. ¿Ya? Entonces, que no, dice Pablo, no conforméis a este ciclo. O sea, lo que te dice en el fondo el consejo, para mantener esta pureza, Sí. no tenéis que conformarte con este pago, este mundo. Claro. ¿Ah? La gente se conforma. ¿Ah? Por lo que Y te conformar es tomar la forma de ellos. Claro. No os conforméis, claro, a este ciclo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, como que tratar de comprender un poco a Dios lo que quiere de nosotros. ¿Mm? Claro. Que no es muy fácil comprender a Dios, pero es lo que trata de que... Para que experimentéis, dice acá. ¿Mm? O sea, la persona se va a empezar a darse cuenta que anda con otra psiquis. Claro. O sea, es una experiencia. Claro. En Colosenses 3:12, parece que habla bien algo. Colosenses. Colosenses, ¿cuánto? Capítulo 3, verso 12. ¿No? Claro. Y llama encima 13 y 14 porque... Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriendo los unos a los otros y perdonando los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ah, mira, aquí bien profundo Pablo y la exigencia no es menor. ¿Ah? La exigencia no es menor. Me gustan mucho los conceptos vestidos, ¿cierto? Pero esto tiene que ver con una vestimenta interior, no está hablando de la ropa física que usamos. Claro. Vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Te das cuenta que Dios te escogió? Un escogido de Dios tiene otra vestimenta. Un sacerdote. Un sacerdote. Entonces, vestido como escogido de Dios, santo y amado. Y la palabra que me gusta mucho aquí, de extrañable misericordia, tiene que ver con las extrañas, Claro. ¿cierto? La emoción profunda, ¿cierto? Del alma, Lo interior, claro. del interior. No es solamente un tema intelectual, ¿ya? Es un sentimiento de extrañable misericordia, ¿cierto? De benignidad, de humildad y de mansedumbre, de paciencia. Entonces son cosas que en el fondo nos están llamando a ser. Eso es como, tiene que ir con lo santo, ¿cierto? Con la pureza, con la limpieza, Claro. ¿ya? El gallo ya no se contamina, ¿cierto? Es lo contrario, ¿cierto? De una persona que es benigna, que tiene que ir con buena, la humildad, con la altanería. ¿Cierto? El gallo se sacó la ropa, ¿cierto? De ser altanero, el mentiroso, el sinvergüenza, ponele todo lo apelativo que tú quieras. Pero aquí te está llamando que tú te pongas otra vestimenta. Claro. ¿Ah? El cristiano tiene que imitar a ¿cierto? Si soy hijo de Dios, pues. Ya no soy hijo del diablo, ¿no? Porque después que Moisés lavó a Aarón, lo vistió. Lo vistió. Entonces yo veo siempre que va conectado, ¿eh? Claro, No lo puedo separar. Son conceptos aparte, claro. pero están ligados. Claro. Bueno, justamente porque la persona, una vez que se lava, ¿no es cierto?, en la sangre de Cristo, o es justificado, mantiene su pureza. Me mantiene. Y empieza a conocer lo que es la santidad, porque es algo que uno de nosotros no es común en el ser humano, ¿no es cierto? Porque como he dicho que somos cocodrilos con ropa, lagartijas, Claro. por decirlo de alguna manera, entonces te llega y está extraño, ¿no? Empezáis a como que, como te digo, yo sé que es necesario, pero no es común en los hombres, ¿cierto? Y los hombres normalmente siempre andar peleando, ¿cierto? Contradiciendo, buscando la avaricia y una serie de condiciones, pero acá te dice Pablo otras cosas, vestido pues como escogido Dios santo y amado, extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando nosotros y perdonando nosotros. Y te dice más encima, si alguno tuviera queja contra otro, así como
así como Cristo os perdonó, así también vosotros hacedlo. Y te dice, y sobre todas las cosas, vestido del amor, que es el vínculo perfecto. Claro, porque aquí viene una cuestión re grande, porque uno puede hablar del amor y comprenderlo, pero vivirlo es diferente, porque cuando la persona ama, ¿no es cierto?, perdona. Ahí Dios muestra su amor, ¿no es cierto? Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, lo leímos en el estudio anterior. Claro. O sea, nos perdonó, y esa cuestión de perdonar es re difícil, la gente no está acostumbrada a perdonar. Perdonar significa cuando hay una ofensa real y tú no la querías tomar en cuenta. No te molesta, no quedaste con sangre en el ojo, no quedaste con la piedra de la mano, ¿me entendí? Para que la gente entienda. Lo olvidaste. No te afecta. ¿Ah? Por eso que Pablo dice que se gloriaba en la cruz de Cristo. ¿Eh? Claro. Se nutría de ahí nomás. Claro, y eso es lo que hizo Dios, porque Dios no quedó así como, por ejemplo, con todas las piedras guardadas aquí atrás, ¿me entendí? Y no nos perdonó, no sé que las tiene guardadas, reservadas y las va a tirar bien. No. Al que cree, que se arrepiente, ¿no es cierto?, y cree en su Hijo, esas piedras no van a caer sobre ellos. Claro. ¿Entendí? Yo veo que Dios te mostró eso, o sea, por eso, si alguno tiene queja contra otro, así como Cristo te perdonó, porque esa es la parte dulce y que nos conviene, ¿cierto? Claro. Y nos agradamos. Pero también Dios nos enseña que nosotros también tenemos que ser igual. Y esa es la parte que no nos gusta perdonar. Si tu hermano... 7 veces, pues. Claro. 7 veces. Si a mí, mi hermano que me ha ofendido, que tú sabéis quién es, si viniera a mí, yo le perdono. Ya, antes que cuando ya le vea que cruza la puerta, yo le perdono. Claro, le perdono en Cristo. Tenéis que aprender a... Porque claro, pero... el ser humano, mira, nosotros hemos hablado harto y largo y tendido sobre la condición del hombre y no tenemos duda que el hombre no tiene ninguna salvación en sí mismo. O sea, aquí no es una cuestión que nosotros no lo vamos a entender, entonces seríamos los primeros en comprender, ¿no es cierto?, en perdonar a otros, porque entendemos la condición del hombre. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a contradecir? Que por un lado entendemos la condición del hombre, que el hombre está sujeto a vanidad, ¿no es cierto?, y por otro lado no lo queremos perdonar, entendiendo que su naturaleza ya está frita. Entonces, lo que más te queda, a lo menos, si el gallo viene a pedirte perdón, y tú sabes que el gallo es débil y su condición natural, tenés que perdonarlo. Claro. No, viejito, yo sé que esto así, a mí también me ha pasado, muchas veces. También yo he ofendido. Yo también he hablado ojo mal contra un hermano o una hermana. Claro. Y reconocer. No, si el problema no es por ese lado. Claro. Yo veo que la iglesia, ¿sabes lo que le falta? Es que vea su pecado. Claro. La iglesia llega y actúa nomás y se quedan tan piscos. Claro, y el otro que no reconoce la culpa, pues siempre se trata de justificar, si ese es el problema también del hombre. Claro. El ser humano siempre le quiere echar la culpa al otro. ¿Qué le dijo Adán? La mujer que tú me diste, claro, ella me dio. Y la mujer le echó la culpa a la serpiente. ¿Es así o no? Claro, y esa es justamente la condenación, pa. Claro, no justificamos, ¿no es cierto? Si tienes que empezar primero por reconocer tu pecado. Claro. Entonces, y clarito, nada de que la mitad para acá y de para allá. Claro, entonces yo lo que siento, por ejemplo, cuando habla de la santificación, o sea, mantener esa limpieza que Cristo te hizo, te realizó, aunque a nosotros nos gusta la otra parte de la justificación, que es interesante y es verdadera y es legítima. Pero también hay un tema que tiene que ver con lo que yo tengo que, cómo tengo que ser. Claro. ¿Vale? Y me parece que hay unos textos que vamos a ir revisando que nos va a ayudar. Oye, hermano, pero de todas maneras, la santificación, Dios te la está operando a través de la Escritura. Él te va persuadiendo. Convencerá al mundo de pecado de su juicio. O sea, toda la misma Escritura te constriñe para que lo hagas. Claro. Para que lo hagas. O sea, el reptil que soy yo no está haciendo la operación. Claro. A mí no se me olvida que lo que está crucificado aquí es una lagartija. De verdad. Está bueno. Hermano, Romanos 6:22. ¿Ya? Mira, Romanos 6:22. Oye, siempre los romanos nos dicen muchas cosas, ¿eh? Hemos ocupado este libro. El libro romano. Romano 6:22. Mira, yo creo que... Más ahora librados del pecado. ¿Por qué estáis librados? Por Jesucristo. Porque te lo destruyó. Te lo destruyó. Sí. Es el tema de Romanos 6, que te destruyó. Destruyó. ¿Cierto? Librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Como fin, dice. Claro. Claro. Porque la paga del pecado es muerte. O como meta. Claro. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira, aquí viene hablando
en el contexto que ya no están bajo la ley, sino que están bajo la gracia, ¿no es cierto? Exacto. Pero está dando un consejo que tiene que ir con la santificación. Y yo quisiera que leyeras del 15, porque leímos su versículo, pero ahora léete el 15 en adelante porque van a explicar algunas cosas que son muy interesantes. Del 15. Pues que pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿Correcto? ¿No sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, Claro. o de la obediencia para justicia? Empero, gracias a Dios que aunque fuiste hechos siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados, y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentaste vuestros miembros a servir a la inmundicia, Claro. y a la iniquidad, así ahora, para santidad, presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Por cuanto fuisteis siervos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué fruto pues teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Claro. Fíjate que interesante cómo lo presenta el apóstol Pablo, ¿cierto? Que estamos ahora bajo la gracia, ¿cierto? Hay una cuestión que es interesante que dice que si uno se somete a algo como esclavo, ¿no es cierto? Es esclavo de por quién es poseído, digamos. Claro, que enviciado. Que ha enviciado. Entonces, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecís, sea del pecado para la muerte, que esa es la resultante del pecado? Pasáis de esclavo a esclavo. Claro. Y fíjate que aquí el tema del pecado, aquí es interesante hablar también de pasadita, que el pecado, no es que estemos contra el pecado, o la escritura esté contra el pecado, porque el pecado es algo que se ve feo, no tiene que ir con eso, sino que te lleva a la muerte. Claro. La paga del pecado es muerte, destrucción. ¿Me entendí? ¿No? O sea, lo que merece el pecado, cualquiera sea, es la destrucción, es esa persona desaparecer. No tiene salvación. Si ese es el problema del pecado, el pecado no es que fuera que el pecado tiene un, no sé, Un deleite. un deleite o que no afecta mayormente, no sería problema, ¿entendí? Claro. El problema es que te afecta, que te hace desaparecer, Claro. ¿entendí? Que te va a destruir. Y a tu prójimo también perjudicáis. Claro, perjudicar. Entonces, cualquiera sea el pecado. Entonces, frente a Dios, o sea, el pecado daña, lo vimos la otra vez, ¿no es cierto? Cuando robaban la bicicleta de una niña, la escoita que dejaba, Claro. ya. Eso frente al prójimo, cuando uno comete un pecado o un tipo de infracción, para que la gente entienda. Pero también como pago de Dios hacia ti, por tu pecado, es tu destrucción. Claro. Porque te lleva a la muerte, Dios te paga con muerte, con destrucción, esa es la paga. Y eso es lo que dice. Y lo vamos a leer aquí. Porque el fin de ella es muerte, ¿cierto? Dice, pero gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina en la cual fuiste entregados. Y libertado del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Ahora empezamos a servir la justicia. Dice, hablo como humano, vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia de la iniquidad, así ahora, tiempo presente, Claro. para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. O sea, a lo que está apelando, haciendo llamado a Pablo, que así como ocupamos nuestra condición natural para hacer lo malo, Claro. tratemos ahora como ser humano hacer el bien. En el fondo eso es. ¿Entendí? Servir a la justicia, a lo que es justo. Que eso contribuye más. ¿Po? ¿Qué contribuye más? ¿Destruir o edificar? Edificar, construir. Edificar, ¿cierto? Mira. Y la parte que a mí me gusta, que tú leíste aquí, el verso 21, pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, ya lo dijimos. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de la justicia, mira, tenéis por vuestro fruto la santificación. Cuando uno es siervo, mira, cuando uno sirve, ahí la palabra siervo es servir a la justicia, o sea, empezáis a hacer el bien, ¿qué te volví? Un santo. ¿O no es así? Claro. Porque estáis siendo santificados. Y ese fruto es para Dios, ¿eh? Claro. Pero fíjate la resultante, o sea, produce bienestar en tu prójimo, ¿no es cierto? Claro. Porque estáis siendo siervo para la justicia, o sea, estáis sirviendo a hacer el bien, ahora lo contrario del pecado. Claro. Entonces, por ende, sin que tú busques la santidad, te da la santidad. No sé si me explico, y lo dice. Dice, mira,
Más ahora que he sido libertado del pecado y hecho siervo hecho siervo de Dios, tenéis como fruto la santificación. Ese es el resultante. Claro, Te viste un santo. Porque empezaste a servir al bien ahora. claro. ¿Ya? Y como fin, o sea, como resultante, como pago, como retribución de parte de Dios hacia ti, la vida eterna. Dios te la da. Claro. ¿Mm? Oye, los vasos del santuario eran para uso santo. Justamente. El santuario enseña muchísimo, hijito. Sí. El uso que tenías tú no era para la inmundicia, eso estaba afuera Estaba afuera. en el pueblo. Pero aquí adentro, como todo esto fue santificado, ahora estos son frutos que son agradables a Dios. Incluso para los hombres, porque yo creo que que no desea entrar a ese lugar Claro, lleno de pureza, de santificación, ¿no es cierto? como hizo Asaf. Claro, Yo creo que ahí pegó la palmada. justamente. Entró al santuario y vio Vio la diferencia. la diferencia, claro, se distingue. Entonces, aquí estamos hablando ahora de la parte de la santificación que tiene que compete con el hombre, ¿no es cierto? Con su vivir, con su actuar, ¿cierto? Como hombres creyentes, Claro. ¿ya? Y incluso Pablo te lo remata, ¿eh? Porque la paga del pecado es muerte. O sea, si te quedó duda y quieres seguir como el viejo hombre, tu fin es la muerte. O sea, si tú no quieres cambiar, buscar la santidad. Oye, y tú empezás a captar que tenías una nueva conciencia. Claro. ¿Sí? Esto que es interior, ¿no es cierto? Es fruto del Espíritu de Dios, como le dijo a Nicodemo. Y te convence. Esta operación se te va produciendo y tú empezás a darte cuenta que tenías otra conciencia. Justamente, y te vas apartando y ya te empiezas Más a viva. empezás a experimentar lo que es no solamente la santificación, sino el temor de Dios. Claro. ¿Entendí? Como te hablé la semana pasada. Muchas cosas yo no robo un banco, no es porque solamente sea cobarde, pero también tengo temor de Y Dios. no te las va a dos cosas. resultar igual nomás hacer o no hacer esta cuestión, Claro, sino no, que claro. veis tú Te da distinguir entre lo santo y lo profano. Justamente, ¿cierto? Y empiezan los miedos, porque como dijimos también que como era Elías, se sentía la presencia de Dios. Po, ¿ah? Claro. El techo no lo tapás. No lo tapás. ¿Entendí? Si tú tenías siempre en tu conciencia. Siempre estaba vivo el... Claro. y Oye, muy bueno eso. este texto también me gusta mucho, 1 de Pedro, capítulo 1, del 13 al 21. Bueno, aquí hay un discurso sobre lo que es la santificación y apartarse más. Primera de Pedro, ¿Sí? Te dije 1 de Pedro, sí. el capítulo 1, del 13 al 21, lo tengo anotado acá, ya que la memoria es frágil. Del 13 al 21. Claro. Dice, por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os sea manifestado. Como hijo obediente, no conformando, nuevamente la palabra conformar, que es el tomar la forma del mundo. No conformados con los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra conversación. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrímeros tiempos por amor de vosotros, que por él creéis a Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Claro, o sea, aquí hay un gran discurso del apóstol Pedro, aquí ya estamos hablando del apóstol Pedro, no del apóstol Pablo, pero prácticamente el mismo lenguaje. ¿Ah? Claro. Entonces, bueno, hay harto que te dijera acá. Entonces lo primero que nos llama a ser sobrio, o la prudencia, porque se supone que la iglesia aquí está diciendo esperar por completo la gracia que traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, la iglesia está esperando, ¿no es cierto?, la segunda venida de Jesús, que viene a dar la recompensa, ¿no? Claro. Porque él murió y resucitó de los muertos, ¿no es cierto? Y ahora viene a dar la recompensa que no te pille de hipócrita. claro, primero, es cierto, es levantar a los muertos en Cristo, a los que murieron en la fe, y a los que estamos esperando, ¿no es cierto?, ser transformados en la misma gloria, ¿no? Claro. ¿Ya? Y dice, como hijo obediente. Aquí, cuando habla de hijo, ¿cierto?, somos hijos de Dios. Y ahí habla de obediencia, ¿sí? Habla de conductas.
¿cierto? Y como hijo obediente, no conforméis a los deseos que tenéis antes, estando en vuestra ignorancia. Y que también hay que decirlo que muchas veces se cometen errores por ignorancia, ¿cierto? Porque no se sabe. Pero, sino como aquel que es santo. Sí, pero antes ignorante, ahora ya no podemos. Claro, no podemos decir lo mismo. No podemos Por decir eso, lo como mismo. hijo obediente, no conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Antes éramos ignorantes, hoy día no, pues. Claro. Hoy día no lo podemos dar por inocente. No, si estamos de acuerdo. Sino que aquel como llamó es santo, dice, sed santo toda vuestra manera de vivir, ¿ya? Porque Cristo está, sed santo porque yo soy santo. O sea, y aquí viene, o sea, si nosotros somos hijos de Dios, nuestro Padre es santo, un hijo debería tener una cierta semejanza. Semejanza, claro. Claro. Si no como un hijo, este parece que no es hijo tuyo, dice, ¿no? ¿Ah? ¿Cierto? Y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de persona juzga la obra de cada uno, es decir, Dios juzga la forma de que la persona. No importa el que lo hizo, no le importa. le va a caer la teja igual. Justamente dice. Y si invocáis por Padre, aquel que juzga sin excepción de persona, juzga la obra de cada uno, conducido con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Claro. Y la única de las cosas que te aparta, que yo lo encuentro como El temor. es temor. ¿Entendés? Si Ah. tú cuando no pierdes el miedo, Es lo principal. si tú me pasáis con una cuerda floja, ¿cierto? De un edificio a otro, a unos 40 pisos, a mí lo único que me impediría pasar es el temor. Claro. ¿Entendí? No, pero yo si te pongo Ya. esa misma cuerda de aquí hasta acá, tú no vas a caer, po, Claro, porque no tenéis 40 pisos para abajo. claro. Entonces, el temor es el que te aparta, El ¿no? temor, o sea, la presencia de la muerte es la que te empieza a... Claro, y el temor también del castigo, porque dice que Dios juzga la obra de cada uno. O sea, si Claro. tú ves que Dios te va a dar tu pago, y sin excepción, porque no es excepción, Claro. te estás engañando. ¿no? No, y si te paga con muerte, Imagínate, olvídate, entonces, claro, dice, bueno, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles o de plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin contaminación, o sea, sin mancha y sin contaminación, ya destinada ante la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a nosotros, mediante el cual creyó que le libertó de los muertos y le da gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, aquí, bueno, podríamos seguir revisando una cantidad de versículos y textos en cuanto al cristiano. La santificación tiene que ver con la pureza en el fondo, ¿no es cierto? claro. Por ejemplo, vosotros sois pueblo santo, real sacerdocio, casa santa, escrito Claro. por Dios, ¿te acuerdas? Está ahí uno lleno de textos que podríamos Sí. seguir revisando. Oye, todo este asunto, la santificación, yo la veo desde el punto de vista de retención, igual Sí. que la fe. La Sí. fe es la retención. En la retención. Si si te vas al mundo de nuevo, Ya dejaste de creer. Estáis sonado. Claro. ¿Ya? Entonces, retener la santificación. Por eso que Cristo te dice, si permanecierais en mi palabra, Claro, ¿te acuerdas? Seréis realmente mis discípulos. claro. Pero si te olvidáis, y a la vuelta de la esquina, compadre, y comenzaste de nuevo. ¿Ah? No te sirvió nada. Oye, yo quisiera terminar con un texto que es medio duro, pero igual lo voy a mostrar. El hebreo, parece que el hebreo 6:4. Ya. Dura esa palabra. Dura la palabra, porque aquí le está hablando igual a creyentes que de alguna manera en este contexto, digamos en este libro, eran judíos que se habían convertido al cristianismo, pero estaban volviendo a sus tradiciones, ¿cierto? Judaicas, Claro que y es se duro. estaban desligando de Cristo. Claro que es duro. Es duro. Así que hermano, ¿Ese solo? no, yo creo que hay que leer hasta el 8. ¿Pero del 1? No, del verso 4 al 8. Ya. Verso 4 al 8. Dice, porque es imposible Ya. que los que una vez fueron iluminados, Ahí está, ¿no? yo entiendo que comprendimos, ¿cierto? Claro. Fueron iluminados y gustaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra, quien bebe el agua que muchas veces vino sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos de los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Mas la que produce espinas y abrojos es reprobada y cercana a maldición, cuyo fin será el ser abrazada. Qué madre. No. Claro, O sea, se quema todo eso. O sea, aquí
no tenemos opción para el cristiano. El cristiano, si retrocede, ¿no es cierto?, a su viejo hombre, no tiene ninguna esperanza. Más vale no haber No conocido. es conocido, porque es imposible, los que una vez que fueron iluminados, ¿no es cierto?, es imposible. Y la palabra, y recayeron, ¿cierto? Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando para sí mismo al Hijo de Dios y poniéndolo en vituperio. O sea, ya no hay un segundo lugar para el arrepentimiento. ¿Eh? Y el ejemplo que da aquí, ¿cierto?, que la lluvia que cae, ¿no es cierto?, si cae sobre buenas hierbas, va a producir, ¿no es cierto?, bendición. Pero la que produce espino y abrojo es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Entonces el hombre tiene que, sí o sí, el cristiano tiene que entender a lo que fue llamado. Si bien es cierto, la salvación es gratuita, pero tenéis que ser consecuente con lo que crees, ¿no? El problema del llamamiento ¿Mm? es terrible porque tú entraste en una cosa que más te conviene no retroceder. Claro, o sea, el galardón no es pequeño, ¿eh? Yo te digo, o sea, si Claro. lo miro desde el punto de vista objetivo, la santificación, como lo hemos entendido, dejando el viejo hombre, ¿no es cierto?, vivir bajo la voluntad de Dios, te es provechoso para ti, para tu conciencia, para tu prójimo, para todo, o sea, no te perjudica, digámoslo claro. El hombre que se aparta mal es un hombre feliz, dichoso, de aquel que lo puede hacer. ¿Entiendes? Claro. Es dicha, ¿no? ¿Sí? O es más dicha hacer lo malo. No, dice bienaventurado el varón que no anda en camino malo. Claro, entonces, ¿cierto? Sí. O sea, te produce, Se siente, tiene sí. resultante acá. Pues. Claro. Incluso la gente te va a querer, ¿no es cierto? Pues, Claro, bueno, mucho. No te van a querer. claro, pero muchas personas que ven en bien a una persona, dicen, bueno, este gallo, bueno, no tengo ninguna mala experiencia con él, nunca. Pero el que se apartó, viejito, lo que está hablando acá, y vuelve a hacer las payasaditas, ¿Qué hizo antes? no solamente va a tomarse de enemigo a Dios, sino que todo el mundo te va a tomar como circo. Claro, se van a burlar. Este es el que estaba, Mire cómo andaba predicando claro, venga para acá, compadre, lo estaba esperando a la... en la cantina. ¿Y qué te pasó? O sea, el camino es amarguísimo. ¿eh? Larguísimo, claro. Yo creo que lo que hizo, ¿cómo se llama este que dejó solo a Pablo? Demas. Dema. Lo que hizo Dema, yo pienso en él, ¿eh? Sí, amó más el mundo. Si al final no volvió, porque si vuelve 70 veces 7 tenés que recibirlo, Tenés ¿no? que recibirlo. Tenés que Por recibirlo. 7 veces cae el justo y 6 Señor lo levanta. Claro. Pero si el hombre que quedó con eso y se conformó con eso, es horrible expectación y hervor de fuego, Que Dios va a devorar a los adversarios. los adversarios. O sea, Dios te va a poner en la parte con los hipócritas. Con los hipócritas. Para acá, pum, de otro lado. Entonces, esto tiene que ver más con mantener, como dijiste tú, la pureza en cuanto a la justificación, ¿no es Claro. cierto? El Señor nos perdonó, pero no para que sigamos haciendo lo malo. Ese es el mensaje que nos da, ¿no es cierto? Claro. Porque es como que yo te pago una deuda, pero ya que te endeudaste, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? ¿Cómo hay que seguir ese camino que te produjo tormento, ¿no es cierto? Que te traía castigo. Y la, que te traía persona, condenación. y la persona que está simulando, yo me acuerdo de Caradima, ¿Ya? debe ser también para él jodido, porque está haciendo todo un teatro. Los demás no se dan cuenta, pero para él defraudando su alma y Dios que tiene la ira sobre él. Pues. Terrible. ¿Cuándo se dieron cuenta? Después, cuando crecieron los cabros esos que violó, se dieron cuenta. Claro. Y hasta el día de hoy el hombre parece que no sale. Sí, pues, entonces esa cuestión es, como digo yo, bueno, en el fondo para que los hermanos puedan distinguir nuestro que era más o menos la justificación, que tiene que algo que Cristo hizo por de nosotros, Claro. y la santificación es mantener la limpieza, la pureza que Cristo nos realizó. ¿Se acuerdas cuando dice también la palabra, si alguno toma su cruz, dice, o toma su arado? Sonado. Es más gráfico. Claro, y mira atrás. Y mira para atrás. no O sea, sirve. si esa persona, viejito, comenzó a apartarse de la iniquidad y después vuelve atrás, Más vale no haber conocido el camino de la verdad que haberlo Claro. conocido y obedecer el santo mandamiento. es Pero triste cosa. es triste, pues, porque es tu condenación, pues y aquí. Ahora, como digo yo, la santificación te ayuda en esta vida, ¿entendés? Pero también tiene galardón. Esto no es. Claro. O sea, Te sosiega el alma de partida. claro, y lo otro, el pago tuyo es la vida eterna. Si alguno piensa que Dios le pague con la vida eterna, en un lugar, en un mundo que dice Pedro, donde muera la justicia, dice así, ¿no? Claro. ¿Cierto? Lo que todos deseamos, un mundo justo. Entonces, si es algo que uno encuentra que tiene poco valor, yo no sé qué está en su mente, porque cuando hablamos de vida eterna es una cuestión casi para no creerla. ¿Ah? Claro.
Entonces, si la gente cree que la vida eterna es en Abicoca, Oye, y retomando nuevamente el ejemplo del arao, ¿te acuerdas lo que hizo Eliseo? y se tiran los palos cuando Hizo fuego hizo fuego. y mató a los bueyes y convidó a todos y listo. Porque no pensaba volver a cruzar. Justamente, No quería volver a ser sino que él iba a ser profeta de Dios. profeta de Dios. Así que bueno, lo vamos a cargar más, pero Es el espíritu. es el espíritu de la justificación y esta es la santificación, la que más nos cuesta a nosotros. La justificación. ¿Y qué va a anunciar usted, hermano, para la próxima? No sé, pues, ¿usted tiene algo preparado para los hermanos? Para la gente que nos escucha, siempre están esperando algún tema. No sé si quiere. Bueno, yo tengo, como quien dice, desarrollado algunos carretes. Ya. Algunos carretes yo los veo que están a medio camino. Pero pudimos darle de nuevo otra vuelta. Darle otra vuelta. Ya. Me parece que este asunto de la doctrina de demonios merece darle otra vuelta ahí. Ya, pues. Dejemos Porque la persona tiene que captar que está metido en un error para salir. Claro. ¿De qué otra forma? Cuando la gente grita fuego, fuego, es para que la gente arranque del lugar, pues no se vaya a quemar adentro. Claro, ese tiene como propósito. Claro, justamente. entonces nosotros, si captamos ya que estamos en doctrina de demonios, queremos, no importa lo que nos vaya a pasar después, pero queremos avisar que realmente es así. Además lo dijo Pablo, ¿eh? No lo estamos inventando nosotros. Bien, Se entonces, va a producir esto. Eso anunciaría yo, una segunda partecita de doctrina de demonios. de la doctrina de demonios. Bien, pues, dejamos hasta ahí. Un saludo para todos. Si quieren dejar comentarios, siempre se pueden dejar comentarios abajo. Y un saludo a todos los hermanos y a los amigos.